El Ministerio Internacional Apostólico y Profético Herencia para las Naciones presenta a todas las madres que están acá. Principalmente saludo a mi esposa y con ella saludo al apóstol Deli y a todas las madres que están acá. Feliz día de ustedes. Amén. Con una palabra, madre, enfócate en la promesa y no en la circunstancia. Dile que está a su lado, mamá o madre, enfócate en la promesa que Dios te ha dado y no te enfoques en las circunstancias. Comienzo mi disertación. La Biblia está llena de promesas. La versión Reina Valera 1960 registra 3.565 promesas. Una promesa necesita un cuerpo humano para Dios manifestar su poder y para Dios manifestar su gloria. Necesita una persona donde Él pueda cumplir. ¿Cuáles son los requisitos para cumplir una promesa? Número 1, que usted le crea. Número 2, que usted espere el tiempo. Y número 3, que usted no se desespere. Número 1, que usted le crea, que usted espere el tiempo y que usted no se desespere. Vemos que desde niño hemos escuchado promesas. Cuando yo estaba en el colegio, mi mamá me decía, si pasas de grado te compro una bicicleta. Si ahora te compro un teléfono, ahora es otros métodos. Pero antes chiquitico era, si pasa con buena nota, te compro un balón de fútbol, un guante de béisbol, o te compro, si es una dama, una muñeca. Entonces hacían promesas. Y entonces una promesa lo motivaba a usted. Porque cada vez que usted estaba, en el caso de los niños, raspado en el colegio, en el liceo, usted se recordaba de esa promesa que le hicieron. Y eso le daba un estímulo para usted echar adelante y usted concretar el augurio que tenía su padre si usted debe verlo graduar. Vemos que nuestro Dios también nos hace promesa. Y cuando habla la palabra promesa, el concepto etimológico representa algo que Él está en condición de cumplir. Porque el que te está dando esa promesa no es cualquiera persona. El que te está dando esa promesa tiene la ponderación con creces y la holgura de poder satisfactoriamente concretar lo que te ha dicho. Porque dice la palabra en Números 23:19 que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Quiere decir que no está en una dimensión como nosotros, está en una dimensión de más altura, porque incluso nos creó a nosotros. Y también la palabra en 2 Corintios 1, versículo 20 dice, todas las promesas de Dios son sí y en Él, amén. ¿Qué es lo que quiere Dios en esta situación? 2 Corintios 4, 18, no mirando las cosas que se ven, o sea, las circunstancias. Yo no sé si hay una Gala aquí hoy, o una Eva, o una Elizabeth, o una María, o hay acá una esposa de Manoa, o hay acá, a ella Dios le dio promesa. Dios le dio promesa a esta mujer llamada Eva. Por eso que estoy trayendo esta palabra. Eva, todo el mundo la recuerda como que fue la que la serpiente le engañó, como de la historia mala, negativa, como que fue la persona más vulnerable. Pero más allá de eso, Dios le entrega a esa mujer con toda esa debilidad una promesa. Y la promesa es, tú serás la que vas a herir en la cabeza de la serpiente. Ella va a tratar de herir tu talón, pero tú le vas a pisar la cabeza. Esa mujer representa en este tiempo la iglesia del Señor Jesucristo. Y esa promesa se cumplió en Jesucristo cuando en la cruz del Calvario derrotó a Satanás. Por eso que dice Romanos 16, versículo 20, dice, el Dios de paz, o sea, está hablando de Jesucristo, aplastará en breve a Satanás, lo aplastará sobre la cabeza, lo aplastará. Eso se cumplió en la cruz del Calvario. En Colosenses 2, versículo 15, que él venció todos los poderes de la tiniebla y triunfó públicamente sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero voy a entrar en el contexto de aquella historia. Voy a retroceder a 6,000 años atrás, cronológicamente, 6,000 años atrás. Y en 6,000 años atrás solamente habían dos seres humanos, uno llamado Adán, que significa rojo, porque el ser humano en aquel tiempo era rojo, no era como ahorita, porque antes eran otro cielo, antes eran otro, antes había
otro tipo de luna, no era como el de ahorita. La Biblia dice que los cielos que están ahorita no son los mismos cielos que están antes, que fueron los primeros cielos, y hay otros cielos que los que estamos viendo en este momento. Pero por eso que el ser humano tenía otro tipo de características, y Adán significa rojo, pero Eva, según Génesis 3 versículo 20, significa madre de todo ser viviente, oradora de vida. Por Eva comenzó la vida, por Eva, porque su vientre trajo a dos jóvenes, trajo uno llamado Caín, que fue su primogénito, y trajo otro llamado Abel, que fue su segundo hijo. Todos sabemos que Satanás, como escucha esa promesa que le dio Dios a esa mujer, entonces Satanás cree que Caín, que fue su primogénito, sería el que le iba a pisar la cabeza. Toma su corazón en contra de su hermano, pensando de que que Abel sería el que le iba a pisar la cabeza. Toma el corazón de Caín, se le mete en el corazón de Caín y viene contra Abel, que él pensaba que Abel era el prototipo de Abel, era ese que iba a derribarlo, y por eso que trata de meter cizaña en el corazón de Caín para que Caín destruya la vida de su hermano Abel. Pero Satanás se equivoca, porque Abel, aunque se dio como una ofrenda, Abel era, aleluya, el que habría de abrir el camino, era una señal de que después de ese momento, 4000 años más arriba, vendría el que lo iba a derribar. Pero pasó algo fuerte, que ella se sintió mal, porque ahora le quedaba un solo hijo, y le quedaba un solo hijo. Dice la Biblia que para ese tiempo tuvo después más hijos, pero no solamente varones, sino hembras. Dice en el libro de Génesis 5, versículo 4, que tuvo hijos e hijas. O sea, lo que pasa es que la cultura judía no registra como tal la figura femenina, porque en ese tiempo era una figura muy machista, solamente la figura masculina. Entonces, pero esas hijas tal vez se fueron a vivir a las zonas adyacentes, y ahí donde tuvo Caín relación, porque en aquel tiempo no era prohibido el incesto, relación con una hermana mismo de él, y ahí tuvo más hijos, uno llamado el hijo Enos, que fue el padre de toda vanidad, creó su propia ciudad, fue un hombre orgulloso y activo, y otro llamado Lamé, que Lamé fue el que asesinó a un hombre y tuvo que pagar 77 veces más de lo que había hecho a su abuelo Caín. Este hombre Lamé representaba promiscuidad, porque este hombre tuvo demasiadas mujeres y también terminó siendo un asesino. Pero la madre estaba desesperada. ¿Será que mi hogar no va a echarse adelante? ¿Será que mis hijos seguirán en esa conducta? ¿Será mi primogénito mata a su hermano menor? Aquel hogar era un desastre, pero Dios le había dado una promesa a esa mujer, así como te la ha dado a ti, que si tú crees en él, tú y tus hijos serán salvos, tú y tu casa le servirán a Jehová de los ejércitos, porque dice la palabra en el Salmo 127, versículo 3 al 5, que herencia de Jehová son los hijos habidos en la juventud. Está dando una promesa al padre, pero está dando también una promesa a la madre, como saeta en las manos del valiente. Y dice también Isaías 54, versículo 13, que todos tus hijos serán enseñados por mí. Si usted tiene uno que es más carácter fuerte que otro, el Señor promete que todos tus hijos serán transformados, serán enseñados por Dios. Como lo dice Isaías 49, versículo 25, que tú, el Señor dice que Él arrebata de las manos del valiente el botín, que es tu familia. Dice, y tu pleito lo pelearé yo. O sea, tus hijos lo pelearé yo, tu casa la pelearé yo. Dios está interesado en cumplir su promesa en tu vida. Pero lo que tiene que hacer usted no es desesperarse. Hello. Póngase ready ahí para recibir. Hoy va a recibir. Fíjese bien. El Señor le dio una promesa a ella, que su descendencia no iba a ser dañada. Y levanta un hombre llamado Set. ¿Y quién es Set? El que trajo después, años más atrás, a Noé. Trajo a Enoc y después trajo a Noé. Y Noé trajo a 3 hijos. Y uno de esos hijos se llama Sem.
Y de ese Zen salió David, y de David salió Jesucristo, y de Jesucristo espiritualmente venimos todos. Dios cumplió la promesa. En aquel momento había unas circunstancias no favorables para Eva, pero Dios tenía una palabra sobre ella. Yo profetizo sobre ti hoy, 11 de mayo, que usted no se va a morir hasta que usted vea con sus ojos lo que Dios va a hacer en sus generaciones. Que Dios ha permitido en este tiempo traerte, porque me ha asignado a mí con una palabra de activación profética para levantarte en este tiempo y para decirte que no eres cualquiera madre, eres una madre que eres bienaventurada, y tu esposo también te llama y tus hijos te llaman mujer virtuosa, llamada Sara. Al principio era Saraí, que significa princesa, y después se llama Sara, que significa madre de multitudes. Y dice la palabra que a una edad avanzada, pongamos que la hermana Ana sea Sara, y Dios le dé a ella un esposo, que sea Abraham, y sean ancianos, pero Dios le dice que no se va a morir hasta que tenga un bebé. Y ella, la hermana Ana como Sara en este día de hoy, 11 de mayo, diga, muchacho, si fuese elemental, muchacho, ¿qué es eso? Entonces, pero Dios cumple la promesa, como dicen allá, hermano Miguel, en el Tigre de más. Dios cumple las promesas. Oh, gloria al Señor. Su palabra jamás caerá a tierra. Si tienes una palabra, usted tiene la garantía de que Dios va a hacer algo con esa palabra. 3 nada más dijeron amén. Dios quiere que te transformas violenta y violenta hoy, que arrebates, porque dice la palabra del Señor en el libro de Job 23, versículos 13 y 14. Si Él dijo, no hará. Si Él habló, no ejecutará. Si Él dijo algo, Él lo hará. Dios a Sara le dio su hijo. Génesis 18, versículo 10 al 14, le fue con Abraham 3 hombres y ellos comieron con él. Ese día uno le dijo a él que iba a tener un hijo al año que viene. Sara estaba haciendo las arepas en la cocina, escuchó la cuestión, está parafraseando acá, escuchó la cuestión y comenzó a reírse. Por eso que en Génesis 21, del 1 al 6, dice que la palabra Isá significa risa o alegría. Y el Señor dice, cuando Jehová haga volver la cautividad de Jerusalén, seremos como los que sueñan, porque nuestra boca se llena de risa y nuestra alma de alabanza, porque cosas grandes ha hecho Jehová con estas mujeres que están aquí hoy. Cosas grandes. Fíjate que está hablando en el tiempo presente, no en tiempo futuro. Hay cosas que Dios habló en tiempo presente. Cosas grandes ha hecho Jehová contigo. Y me llama la atención que no solamente ella, a una mujer llamada Agar. Génesis 16, versículo 17 en adelante, se va, era la criada de Sara, se va al desierto, la botan y tiene un hijo que se está muriendo. El hijo se está muriendo y Dios le da una promesa pese a las circunstancias. En la circunstancia de ella, en la circunstancia de esta mujer llamada Agar, su hijo se estaba muriendo. A lo mejor tú has visto un hijo que está en droga, a lo mejor tú has visto un hijo que está en una condición de vicio, a lo mejor en alcohol, a lo mejor en prostitución, a lo mejor en algunas en delincuencia, pero lo ves como en un desierto, lo ves casi muriéndose, pero Dios va a traer un ángel con una promesa de Dios en medio de esa circunstancia, y Dios le dio una palabra a esa mujer, y esa palabra es que tu hijo no va a morir hoy aquí, sino que se levantará de este desierto, será un hombre grande, será un hombre fiero, lucharán contra él, pero él luchará contra todo y vencerá. ¿Quién está hablando? De la descendencia de los árabes. Así como los judíos fueron el hijo de la promesa, Dios también a los árabes le dio promesa, y hasta el sol de hoy esa promesa está produciendo un fruto. Pero no se queda la historia ahí. Dios levanta una mujer llamada Elizabeth, que también le dio una promesa, pero la promesa se la entregó primero al esposo, y el esposo no creyó, y Dios lo dejó mudo hasta que se cumplió la palabra. Lo dejó como Bernardo, que trabaja con el zorro, puro haciendo señas. Pero después, aleluya, después, gloria a Dios, después le da otra promesa a una mujer llamada María. Gracias. A una mujer llamada María. De 12 a 15 años tenía María. Todos los teólogos coinciden que tenía 12 años de edad. Se presume entonces que José era una santa cuna.
Pero María tenía 12 años de edad. Pero María, aleluya, no tuvo ningún tipo de relación sexual con José, sino que fue dado por el Espíritu. Y la gente dice, pero la gente no va a creer este cuento, que vino la cigüeña y me puso un bebé en mi vientre. La gente no me va a creer esta historia. Y el Señor le dijo, tranquila María, y no te preocupes por tu esposo, no temas, porque yo voy a tratar con él. O sea, estaba en una circunstancia que si descubría que ese hijo no era de José, mataban a María. Pero María no confió en la circunstancia. María confió en la promesa que Dios le había dado a ella. Y Dios te está dando una promesa hoy a ti, María. Tú eres la María de este día de hoy. Que Dios te está diciendo que tu vientre va a sacar a la luz muchas naciones. Que tu vientre va a sacar a la luz reyes, príncipes, sacerdotes, hombres de Dios. Que tu vientre, que Dios trae en tu espíritu una palabra y te embaraza en este día y te va a dar una victoria contundente. A lo mejor tus circunstancias están totalmente en contra. Tus circunstancias, a lo mejor nadie me va a creer. ¿Quién va a creer que Dios va a hacer esto conmigo? Mira, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Amén.